Y continuando con este ciclo de Entre Profesionales, vamos a abordar una de las facetas más interesantes del desarrollo reciente del derecho del mundo jurídico. Es el llamado bioderecho. Anunciábamos que íbamos a hablar sobre el derecho que regula la vida humana, la dignidad de las personas, las actividades sanitarias, las actividades de la investigación científica. Este es el bioderecho. En realidad el bioderecho es una rama emergente del derecho, es una parte del ordenamiento jurídico que surge a partir de las reflexiones filosóficas e interdisciplinares de una disciplina nueva que se llama la bioética. Ustedes seguramente habrán oído hablar de la bioética, la ciencia que estudia las claves racionales y para orientar la conducta humana en relación con la vida humana y su protección. Esto significa que hay una parte de la ética, de la moral, que se centra en nuestros deberes de protección de la vida humana y de la salud. Todo un conjunto de estudios filosóficos, jurídicos, antropológicos, que engloban la llamada bioética. La bioética no es pura ética médica. La bioética es una ciencia que evoluciona desde la ética médica y desde la ecología y con el aporte del derecho para construir una disciplina relativamente joven, apenas 50 años tiene esta ciencia, donde se estudia, como digo, cómo debemos comportarnos éticamente respecto de la vida humana y de la vida en general, porque también se estudia la vida del ecosistema, etc. Pues bien, si la bioética hace 50 años inició su andadura tratando de iluminar criterios racionales para orientar la conducta de los médicos, de los investigadores, de los juristas, etc., no ha sido menos importante el nacimiento de esta rama del derecho. Ahora ya estamos en el mundo jurídico, no estamos en la filosofía. El bioderecho. El bioderecho ha influido mucho en la bioética y en la biopolítica. Me refiero a que cuando se trata de decidir, por ejemplo, si se puede acabar con la vida de un ser humano en formación, si podría ser autorizado legalmente que no ya el aborto, por ejemplo, la eutanasia, o si se puede o no se puede investigar con embrioncitos humanos, si es lícito o no utilizar determinado tratamiento génico, ingeniería genética para curar una enfermedad. ¿Cuáles serían los límites de estas ciencias biomédicas? Pues la bioética se puso a trabajar en eso, pero el bioderecho influyó mucho también ahí. Los legisladores tomaron una responsabilidad muy grande a la hora de determinar qué era lo correcto y lo incorrecto. Probablemente esto no es justo, lo normal, lo mejor hubiera sido que la misma sociedad civil, los bioeticistas, hubieran desarrollado criterios y consensuado formas de actuación respecto del aborto, de la eutanasia, del suicidio asistido. No siempre ha sido así. No ha habido siempre un debate social o un debate bioético previo. Más bien ha ocurrido que se ha intentado zanjar estos asuntos, estas controvertidas cuestiones, a través de la legislación. Estudiaremos la legislación concreta sobre algunos de estos temas en estas mismas sesiones, en Entre Profesionales, pero hoy queremos hablar del bioderecho en general y del bioderecho internacional en particular. Porque cuando los juristas entraron en escena para determinar qué era lo justo en cada momento, para decir si prohibían el aborto o no lo prohibían o lo permitían, si permitían o no la eutanasia, lo hacían bajo presupuestos bioéticos y antropológicos, no nos engañemos. El legislador es un ser humano, es un político, un legislador, un juez incluso, que genera una forma de ver estos temas. Y han contribuido mucho al discurso bioético y a que la gente piense de cierta manera en estos temas. El bioderecho ha tenido mucha importancia. Hay algunos principios básicos del bioderecho. El bioderecho se funda en el respeto a la dignidad humana, en la garantía de principios como la autonomía de las personas, deberes clásicos como el deber de beneficencia, de buscar el bien de las personas, el bien del ecosistema. Tiene grandes, principios genéricos que se fueron concretando en algunos documentos jurídicos internacionales muy importantes, y esos documentos o declaraciones jurídicas internacionales fueron la base, en buena medida, de la legislación de los países. Cabe destacar en este punto, sobre todo, los documentos de dos organismos muy importantes. Uno es el Consejo de Europa, y otro es la UNESCO, que forma parte de la ONU, la UNESCO.
pero en realidad son dos organismos internacionales muy importantes para la evolución de las leyes que regulan la vida humana. Empezando por el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es un organismo que surge en la Segunda Posguerra Mundial en Europa y que aglutina a diversos países de la esfera de la Europa geográfica. Pero debemos decir que el Consejo de Europa no debe ser confundido ni con el Consejo de Ministros de la Unión Europea ni con el Consejo Europeo de la Unión Europea. El Consejo de Europa no es un organismo de la estructura jurídico-política de la Unión Europea. Es un grupo de países mucho más amplio, en donde están los 27, los miembros de la Unión Europea están todos ahí, pero también hay otros países que no pertenecen a la Unión Europea. El Consejo de Europa desarrolló numerosos documentos y legislaciones que llamamos de soft law, es decir, de recomendatorios influyentes para defender los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Documentos sobre lo que se debe hacer con los prisioneros de guerra, documentos sobre la paz, documentos sobre... y recientemente también documentos que tienen que ver con la bioética. El Consejo de Europa, por ejemplo, firmó el famoso, o suscribieron los países del Consejo, el famoso Convenio de Oviedo, que se firmó en la ciudad de Oviedo, España, el gran Convenio de Oviedo sobre biomedicina y derechos humanos. Llamo su atención sobre este texto porque ha sido como el frontispicio, la primera puerta, el primer documento que luego ha influido mucho en las legislaciones europeas y también de la Unión Europea en estas materias. En ese convenio, que parte de la idea de que los pueblos europeos, los miembros de la Unión, del Consejo de Europa, quieren defender los derechos humanos ante los avances de las ciencias biomédicas, empieza por hablar de la dignidad humana como criterio rector. Otra vez, la dignidad es como el gran límite. Se establece que se deben respetar a las personas y que cualquier desarrollo biomédico, biotecnológico, debe respetar la autonomía de las personas y sus derechos humanos. El objeto, como dice en su misma exposición de motivos, en su prólogo inicial, es la protección en el ser humano individual como miembro de la especie humana. En ocasiones habla de ser humano y en ocasiones habla de persona, pero establece unos principios mínimos. Por ejemplo, no se puede investigar en ciencias o en ciencias biomédicas utilizando sujetos humanos sin su consentimiento informado. Por ejemplo, la persona que va a participar en una investigación científica debe dar su consentimiento previo e informado para que se pueda actuar sobre ella. El consentimiento informado es una parte del respeto de la autonomía de las personas. Y esto lo recoge este primer bioderecho ya de manera muy importante. Se expresan una serie de prohibiciones ya en ese convenio. Se dice, hay cosas que no se deben hacer. No se debe clonar seres humanos, por ejemplo. Hay lo que llaman protocolos adicionales a este convenio del Consejo de Europa sobre bioética y derechos humanos, o biomedicina y derechos humanos. Pero habla sobre la experimentación con embriones. Dice, por ejemplo, que no se puede experimentar con embriones de cualquier manera. Cuando la experimentación con embriones in vitro dice esté admitida por la ley de un Estado, dice el Consejo de Europa, esta experimentación deberá garantizar la adecuada protección del embrión humano. Y se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de experimentación. Fíjense qué interesante, que en el año 97 ya estaba diciendo el Consejo de Europa, señores de los países, ustedes van a legislar sobre esto, respeten a los embriones. No se pueden usar embriones con fines meramente experimentales o investigativos. Están diciendo que hay una dignidad en esos embriones. Está diciendo que hay que defender los derechos humanos. Y luego otro documento importante son los documentos de la UNESCO. Ahora nos salimos del ámbito del Consejo de Europa y entramos en otro espacio, el de las Naciones Unidas. La UNESCO, que saben ustedes que es este organismo para la promoción de la educación y la cultura, etcétera, ha sido muy importante, sobre todo a través de algunas declaraciones, grandes textos, que son más o menos vinculantes según unos u otros obligan o no obligan más o menos, pero que son muy interesantes. En particular, quisiera destacarles la Declaración Universal de Bioética de la UNESCO, Declaración Universal del año 2005. Este texto es muy importante.
cualquiera que se asome al bioderecho, a la legislación sobre la vida humana, debe saber que ya la UNESCO en el año 2005 está diciendo como que deben priorizarse los intereses de las personas frente a los intereses de las ciencias o los avances científico-tecnológicos. Ya está diciendo, expresando que la autonomía y la responsabilidad individual de las personas debe ser garantizada en cualquier experimentación o investigación biomédica. Está estableciendo una serie de criterios sobre cómo se debe hacer ciencia y cómo se debe investigar, garantizando los derechos humanos. El consentimiento informado, importantísimo, aparece aquí. Toda investigación científica solo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. Por supuesto, tiene muchos artículos, es un articulado bastante amplio. Proteger la biodiversidad, proteger el medio natural, etc. Es una declaración muy interesante, también la de la UNESCO. ¿Y qué significa esto para los estados, para los países? Pues en todo caso es una fuente de inspiración, es decir, establecen tanto el Convenio de Oviedo del Consejo de Europa como la Declaración de UNESCO del 2005 sobre bioética y derechos humanos, establecen las bases, los criterios básicos. Respetar a la persona frente a los avances de la ciencia, es más importante la persona que el avance de la misma ciencia. Respetar cosas como la autonomía y el consentimiento informado como claves fundamentales para la investigación y el desarrollo incluso de la práctica clínica en los hospitales, etc. Y también con carácter más o menos vinculante, vinculante significa que obliga, los países que han firmado estos dos documentos están obligados a que en su legislación interna, en sus leyes del país, respeten esos criterios y esas prohibiciones que han suscrito otros tantos países, ¿no? Por eso, en el origen del bioderecho y de la legislación que veremos, están estos documentos que yo quería que ustedes conocieran. En próximos espacios de Entre Profesionales ya vamos a entrar en las leyes españolas, en particular, que han tenido también mucha influencia en Hispanoamérica, en otros países de habla hispana. Son muy trascendentes las leyes que en España se han hecho sobre aborto, sobre investigación biomédica, sobre precisamente maternidad subrogada, clonación, etcétera, etcétera, y recientemente eutanasia. Eso lo vamos a ver, cómo está la legislación española en estas materias, en próximos programas. Hasta muy pronto, muchas gracias.